Hola a todos, yo soy Amandis Baby del Río. Les vengo presentando el tema 1.6, que es la ética axiológica, recorrido histórico del marco teórico conceptual desde Sócrates hasta Moro. Comencemos. En este recorrido histórico veremos los puntos de vista de distintos autores, como lo es Sócrates, Platón, Aristóteles, Immanuel Kant, Max Scheler, asimismo Nikolai Hartmann, Alfred Jules Ayer y George Edward Moore. Sócrates fue un filósofo griego fundador de la filosofía moral o axiología, nacido en Atenas en el año 470 a.C., falleciendo en el año 399 a.C. Sócrates sostiene que el bien más alto que uno puede alcanzar es la sabiduría, la cual se obtiene con el conocimiento profundo y verdadero. Para Sócrates, las malas acciones y la inmoralidad provienen de la ignorancia, es decir, que cuando las personas actúan mal es porque no conocen lo que es realmente bueno. El principio de autoconocimiento de Sócrates, conócete a ti mismo, da a entender la autenticidad y la coherencia que uno da. O sea, hace que uno tiene que pensar, decir y hacer lo que está ahí en su propia conciencia. Asimismo seguimos con Platón. Platón fue un filósofo griego nacido en Atenas que vivió entre los años 427 a.C. y falleció en el año 347 a.C. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón, influenciado por Sócrates, cree que la virtud es una forma de conocimiento. La sabiduría permite discernir el bien y la falta de virtud que se debe a la ignorancia. Platón ve la bondad como el objeto final de toda acción moral. Considera que todo el universo tiende hacia el bien. Aristóteles fue un filósofo griego que nació en el año de 384 a.C., falleciendo en el año 322 a.C. Fue discípulo de Platón. Aristóteles cambió el enfoque de la sabiduría al concepto de felicidad. El bien supremo es vivir una vida feliz y realizada. Con esto quiere decir que la felicidad se logra a través de la actividad que es propia del humano, desarrollando tanto el conocimiento como el comportamiento virtuoso. La felicidad se define por una vida dichosa y una conducta recta que implica el ejercicio de virtudes. Seguimos con Immanuel Kant. Kant nació en el año de 1724 y falleció en el año de 1804. Kant sostiene que lo moralmente bueno es actuar por buena voluntad guiado por el deber y no por inclinaciones personales o deseos de beneficio. Según Kant, las acciones no son morales si se hacen por temor, accidente o con fines egoístas. La moralidad debe seguir la ley moral que uno se da, independientemente de las consecuencias que nos puede ocasionar. Max Scheler nació en el año de 1874 y falleció en el año de 1928. Scheler propone que los valores se organizan en una jerarquía objetiva que va desde los valores más bajos, como los placeres sensibles, hasta los valores más altos, como los valores religiosos. En el más bajo nivel de esta jerarquía tenemos a los valores de lo agradable y de lo desagradable. Estos se refieren a los estados afectivos que son correspondientes a los del placer, como la comodidad, el confort, el placer, como también en la riqueza que se puede adquirir, y del dolor. Después tenemos los valores vitales, que son de lo noble y lo común, lo sano y lo malsano. Como valores consecutivos se dan los del bienestar y de la prosperidad. Emotivamente a la intuición de dichos valores corresponden sentimientos de expansión vital y de su regresión, salud, enfermedad, juventud y vejez. Posteriormente tenemos los valores espirituales. Estos valores corresponden a los siguientes: estético, jurídico y del saber puro que se realizan en la filosofía. Los valores consecutivos corresponden
correspondientes son los valores de la cultura, la alegría y tristeza espirituales. Los sentimientos de aprobación o de reprobación son los estados afectivos que su intuición suscita. Por último nivel y más alto tenemos los valores religiosos, que comprenden lo divino y lo sagrado, constituyen el rango supremo. Estos valores son consecutivos, son el culto de los sacramentos, son los sentimientos que les corresponden, como la fe y la incredulidad, la piedad y la impiedad. Nikolai Hartmann nació en el año de 1882 en Alemania y falleció en el año de 1950 igualmente en Alemania. Hartmann argumenta que los valores no existen como entidades independientes, en cambio lo que existen son las valoraciones que hacemos sobre las características de los objetos. De igual manera, igual que Scheller, propone una tabla de valores, pero en esto constituyen valores bienes, placeres, valores vitales, morales, estéticos y de conocimiento. Los valores morales, estéticos y de conocimiento son considerados como los valores espirituales. Alfred Jules Ayer nació en el año de 1910, falleciendo en el año de 1989, fue un filósofo británico. Él nos menciona que cuando hablamos de la nada, Dios o del ser, hablamos de sinsentidos. Esto quiere decir de su positivismo lógico que él había desarrollado. Decía él que solo debemos basarnos en preposiciones verificables y la realidad intrascendiente de un sinsentido. Sostiene que es un enunciado cognitivamente significativo solo si se posee el método de verificación empírica o es analítico. Debe pasar por un supuesto cuerpo de preposiciones a un método de análisis lógico de los enunciados de la ciencia. Por último tenemos a George Edward Moore. Él nació en el año de 1873 y falleció en el año de 1958. Moore argumenta que el concepto de bueno es fundamentalmente intuitivo. Esto quiere decir que se entiende a través de una forma de conocimiento directo o de intuición, en lugar de ser explicado o definido de forma exhaustiva. Para saber qué es bueno, Moore nos dice que no necesitamos una definición completa, sino tenemos que tener una comprensión básica y directa del término. La ética axiológica se enfoca en el estudio de los valores y su relevancia para las personas, considerando cómo se dirigen, se educan, se determinan los valores personales. En esta discusión pudimos abordar el concepto del bien y los valores desde las perspectivas tanto de Sócrates y Platón, que se centran en el conocimiento y la sabiduría, la de Aristóteles, que se centra en la felicidad y la virtud, Kant en la voluntad y el deber, Scheller en una jerarquía objetiva de valores, Hartmann en la valoración subjetiva de las características. Alfred Jules Ayer desde el punto de vista del positivismo lógico y Moore desde la filosofía moral y la teoría del conocimiento de una perspectiva. Muchas gracias por el tiempo implicado en este video. Espero les haya sido grato. Me despido. Muchas gracias.